tardes. El día de hoy vamos a estar compartiendo algo significativo que es mi esperanza te apoye para que sigas creciendo y puedas ir avanzando en vencer y sanar tus miedos. Y en resumen, podemos decir, quien nos ayuda a vencer nuestros miedos es el Espíritu Santo, regalo de Dios Padre y de Dios Hijo, a quien pido un fuerte abrazo. Fíjense que dentro de lo que vamos a estar compartiendo, voy a estar notando algunos puntos desde el ángulo de la psicología y desde el ángulo de la espiritualidad. Y al mismo tiempo dar puntos de consejos prácticos que te pueden ayudar para crecer. Te voy a invitar ahorita a que pongas las manos en tu corazón y di conmigo estas palabras en voz alta. Te invoco, oh Espíritu Santo. En estos momentos abro mi mente y mi corazón. Toma, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi salud, mi enfermedad, mis fortalezas, mis debilidades. Todo soy tuyo, Señor. Te doy permiso de que entres en mí, oh Espíritu Santo, a sanarme y bendecirme. Gracias, Espíritu Santo. Comenzando, ¿qué es el miedo? El miedo es algo que nos impide avanzar, es una sensación que no nos ayuda a sentirnos confortables con nosotros mismos. Es algo que afecta la mente, el corazón y el cuerpo. Un estado que puede ser tanto imaginario como una percepción de algo real que está pasando afuera de nosotros. Y los miedos pueden ser causados por diferentes factores. Número uno, puede ser causado por una percepción de algo que nosotros traemos en nuestro interior. Es decir, una antena que está cargada o está en nosotros para percibir un peligro. Esto el ser humano lo desarrolló por miles de años a través de la evolución. Nosotros éramos capaces o más fieles de percibir esos peligros que podían venir, especialmente el hombre primitivo, cuando tenía que luchar en contra de fieras para proteger a la familia o la tribu. Este tipo de percepción nosotros en la época moderna la adormecemos porque comemos mucha comida chatarra o a veces artificial y luego no tenemos tanto contacto con la naturaleza. Sin embargo, el hombre primitivo tiene o desarrolló esa capacidad de percibir cuando había un peligro. Nosotros todavía lo tenemos, pero sin embargo no nos enseñan a desarrollarlo o a entenderlo a una mayor capacidad. El segundo miedo que quisiera presentar es el miedo socializado o aprendido, y es ahí el enfoque de esta conferencia. El miedo socializado o aprendido es el que nosotros vamos a experimentar después de haber recibido un castigo o de haber hecho algo que no salió tan bien, a lo que nosotros llamaríamos fracaso o error. Y a veces, por la crítica o por el castigo que podemos recibir de mamá, de papá, de algún familiar, eso se queda incrustado en las células y nosotros aprendemos a tener miedo. Y actuamos desde ese miedo aprendido, no de la realidad, sino de lo que nosotros hemos aprendido a través de ese castigo. Y el castigo puede ser psicológico, puede ser emocional, inclusive puede ser físico, porque a veces podemos tener en medio del castigo diferentes tipos, con un chanclazo o con un manotazo o con palabras groseras, tonto, mugroso, mugrosa, hazte a un lado.
y entonces nosotros aprendemos a recibir ese rechazo y lo entendemos como un castigo. Y entonces comenzamos a aprender a tener miedo. Y muy en especial en nuestra sociedad se hace énfasis en el qué dirán o lo que es el bullying. Eso se aprende socialmente. Y entonces nosotros al recibir un castigo comenzamos también a castigar a otros. De esa manera se va perpetuando algo que nos va a limitar. Voy a hacer más exploración en ese miedo aprendido, pero nada más quiero comentar de otros miedos. También hay un miedo causado, eso es a nivel espiritual, un miedo causado por el pecado. Y en el pecado nos causa un temor. En este caso pudiera poner como ejemplo a Adán, que estando en el paraíso y haber cometido un acto, Adán y Eva, cometido un acto en contra de su felicidad, ellos sintieron vergüenza de sí mismos y se escondieron de Dios, el ser más amoroso. Dios, que es amor, entonces por el pecado le tuvimos miedo al ser más amoroso. Ese miedo todavía está incrustado como consecuencia del pecado original. Por eso cuando a veces tenemos una bronca o un problema, en lugar de ir al ser más amoroso, que va a responder con amor, con misericordia, puede que por la ignorancia o por ese miedo nosotros vayamos a recurrir a otras fuentes o a otros factores que en lugar de ayudarnos a crecer o a liberarnos, nos va a causar un daño. Entonces vamos a darnos cuenta que también el miedo es causado a consecuencia de nuestra falla espiritual o del pecado. El otro miedo es causado por el espíritu impuro, Satanás, el diablo y todos sus espíritus que le siguen. Sus voluntades son seres espirituales, son criaturas. Sus voluntades están torcidas, es decir, están enfermas. No buscan el bien para ti ni para mí. Buscan destruir, fragmentar, manchar, debilitar a la creación más preciosa de Dios. Eres tú. La creación más preciosa de Dios eres tú. Un aplauso a Dios nuestro Señor. Satanás busca este espíritu frustrado, este espíritu enojado, busca fragmentar, debilitar, manchar, destruir, aniquilar a la creación más preciosa de Dios. Y de vez en cuando vea a alguien que comienza a prosperar o que comienza a crecer o que comienza a evolucionar a ser una persona feliz, un cristiano que comienza a vivir los valores de Cristo, va a intentar atacar a la persona. Y una de las maneras que va a hacer para atacar a las personas es tratando de infundir miedo. Eso después tu alma se va a dar cuenta cuando tenga ese tipo de ataques. El otro tipo de miedo que quisiera comentar viene por gracia del Espíritu Santo. Este miedo es un miedo santo, es una gracia que recibe el alma cuando de repente es tentada para causar un pecado o el tentador nos lleva o sin embargo la debilidad es atraída a causar un daño para nosotros. Pero el Espíritu Santo, como un Señor de poder, de amor, por la relación que tenemos con Él, nos derrama una gracia que nos hace sentir un miedo, pero este es un miedo santo. Y es el que llamamos el santo temor de Dios. Ese temor es, decirlo en otras palabras, es un amor tan profundo a Dios, un amor tan profundo a Dios que sintieras aberración de traicionar a Dios. Y ese miedo santo te ayuda a decir no a la tentación o te ayuda a voltearte y decir no a lo que te va a causar daño. Un aplauso al Espíritu Santo. Y por último, pudiera decir que el miedo que todos nosotros vamos a también tener y que es también consecuencia del pecado original es el miedo a la muerte. Todos tenemos hasta cierto grado miedo a la muerte. Pero hasta ahí voy a hacer una pausa porque quiero avanzar
en comentarles algunas de las consecuencias que causa el miedo aprendido o socializado. Y que esto puede tener muchas raíces y mucha ramificación. Esos son los chanclazos, así como yo lo digo de una forma coloquial, son los chanclazos que hemos recibido de papá y mamá, de los tíos, de los abuelos, de la comunidad, del barrio donde vivimos, la cultura donde nos desarrollamos. Y hay una infinidad de miedos. Y por el miedo nosotros no avanzamos a nuestra felicidad total. El miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede hacer que nosotros ofendamos o reaccionemos con violencia hacia otra persona, o el miedo puede hacer también que yo me quede paralizado o que yo huya de realizar la responsabilidad que me va a hacer feliz. No creas que porque yo estoy aquí de pie en este escenario compartiendo estas verdades de la fe y del amor de Dios, quiere decir que ya las había yo ganado de todas o que ya tengo todos mis miedos superados. No, pero yo te puedo decir que el amor de Dios me ha levantado, me ha hecho progresar, me ha hecho ver que quiere para mí la liberación y la sanación. Y yo he respondido a ese Dios de amor. Y en el proceso te puedo decir que puedo mirarme a mí hace 20 años, hace 30 años. Y ahora en el amor de Dios soy más feliz y más libre. Este Señor liberador es una promesa y una solución para tu vida. Un aplauso a Dios nuestro Señor. Algo muy poderoso e interesante. El miedo se guarda en las células del cuerpo. Un castigo, un golpe, un desprecio, un rechazo se puede guardar en las células del cuerpo. Y eso puede afectar diferentes formas de ser, de actuar. Eso puede causarnos enfermedades respiratorias, o nos puede causar enfermedades cognitivas o enfermedades emocionales. Puede hacer que nuestro ego se infle y se crea más que los demás. Puede hacer que nuestro ego se desinfle y se crea menos que los demás. No sirvo, no valgo, no puedo, nadie me quiere. Y en ese estado, el demonio puede atacarnos y acorralarnos hasta el punto de el demonio es como un bully y está dándonos duro, o es un acosador que está empujándonos a que nos vayamos a la periferia y hacernos pensar que nadie nos quiere, e inclusive decir: no vales nada, quítate la vida. La propuesta de Dios es muy diferente. Ahora, también el miedo puede hacer que yo me paralice. Y a veces el 1 de enero vamos a decir: yo voy a ir al gimnasio y voy a perder 20 libras o 10 libras. Y pasan 15 días, 2 horas o 3 horas o 3 meses y ya se me olvidó ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque por dentro hay miedo de querer nosotros poseernos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos. Por el miedo no exploramos los talentos que Dios nos ha dado. Por el miedo, si yo no exploro los talentos que Dios me ha dado, entonces voy a tener envidia cuando otro sí los explore, cuando otra florezca en esos talentos. Y entonces comienzan los chismes, comienzan los partidismos. También puede ser que por el miedo mi ego se infle de tal manera que yo piense que nadie está arriba de mí. Yo estoy arriba de los demás. Y por lo tanto no voy a permitir que otra persona conquiste mi posición, o yo me hago un controlador. Estos son efectos a gran distancia, o a gran, se puede decir, a gran panorama, lo que afecta en nosotros mismos. Para las personas que han escuchado estas partes de cómo a veces el ego se desinfla o se infla con el miedo, vamos a encontrar que el amor sana tanto al ego desinflado como al ego inflado.
Es decir, cuando yo me creo más que los demás es cuando el ego se infla. Cuando me creo menos que los demás es cuando el ego está desinflado. Dios quiere que nosotros estemos en nuestro centro, ni arriba de los demás, ni abajo de los demás. Sin embargo, esto ocurre a un nivel inconsciente, no lo sabemos, o como más o menos lo sabemos. Pero como queda a un nivel inconsciente, esa es la realidad que experimentamos, porque el ego se pega a esa realidad o a ese miedo, funciona desde el miedo, se amarra del miedo, como que se casa con el miedo, nos aferramos al miedo y el miedo se transforma en la roca operativa para yo pensar, juzgar, percibir, actuar, sentir y hacer las cosas que hago todos los días. Y es muy triste, porque entonces quiere decir como que el miedo sería el dueño de nuestra vida. Sería como que el miedo es el dictador o la roca en la cual mi edificación personal está construido. Pero alguien, Jesús, nos dice, había una vez, en el caso del ego inflado, dice, había una vez un joven que le dijo a su padre, papá, tú no sabes de la vida, dame de la tarjeta de crédito que me corresponde porque tú tienes muchos bienes. Yo quiero agarrar mi apartamento allá en Las Vegas y vivir yo mi vida como yo quiera. Hijo, entiende, quiero que vayas a la universidad. No, papá, denme mi tarjeta de crédito y ahí ponme la cantidad que me corresponde de acuerdo a la herencia que me vas a dar. El hijo no entendió, renegado. Así una parte de nosotros no entiende, quiere hacer lo que uno quiera. Y entonces el hijo se va y se renta un apartamento allá en el Caesar Palace, allá en el hotel lujoso. Y la cantidad de amigos, usó su tarjeta de crédito. Vengan, michelada libre, vénganse, ahí están los amigos. Empezaron a hacer baile, quebradita, de todo. Y mientras él tenía la abundancia, los amigos estaban ahí como ovejas, como abejas ahí en la miel. Comenzó a perder el dinero, comenzó a ir su presupuesto hacia abajo, hasta que dice, híjole, ya no puedo mantener este departamento. Se fue abajo hasta que agarró un Motel 6. Se vino abajo y los amigos empezaron a retirar. Y dijo, ya no tengo ni para un Motel 6. Agarró entonces un trabajo limpiando mesas en un restaurante. Se le vino su presupuesto abajo y quedó limpiando establos en un rancho. Y ahí estaba trabajando hasta que quedó limpiando y dándole de comer a puercos. Ahí notemos el contexto judío. Puerco significa que es lo más sucio, lo más malo. ¿Y qué ocurre? Que este joven se llena de lodo, es decir, llegó a lo más bajo. Pero entonces reflexionó y dijo, si voy a la casa de mi padre y le pido perdón, y le digo, padre, perdóname, entonces hace eso, y su padre todos los días miraba al horizonte a ver si su hijo regresaba, a ver si nosotros regresamos. Y cuando regresa su hijo, lo llena de abrazos y de besos y no lo rechaza. Un aplauso a Dios Padre. El amor nos sana, el amor nos sana. Y entonces el amor es muy importante para nosotros seguir creciendo, para nosotros seguir avanzando. Hay muchos consejos prácticos que pudiera compartir para que tú venzas el miedo, pero uno de los puntos importantes es que tú tienes que reconocer el miedo, identificarlo y luego trabajar en tu autoestima para poder lanzarte a hacer no solamente de pensamiento y de corazón, pero de acción, las cosas contrarias a lo que te indica el miedo. El miedo te va a decir no le hables, no perdones, no hagas. Pero si tú quieres vencer el miedo,
tienes que trabajar en tu autoestima, porque tu autoestima es como el escudo personal que te va a lanzar a decir sí. Es el escudo personal que te va a lanzar a arrojarte en contra de la voz del miedo. A veces nosotros podemos identificar el miedo, pero no tenemos la fuerza interna para nosotros poder lanzarnos a ir contrarios al miedo. Nosotros también, para vencer el miedo, necesitamos cambiar la manera de pensar. Tenemos que reprogramar nuestra forma de pensar. Y a veces nuestra forma de pensar está aferrada a las experiencias que hemos tenido. Yo te quiero presentar un poquito acerca de los estudios científicos que se han hecho en el agua. En esto vamos a encontrar dos principios. Acabo de decirte uno. El trauma se guarda en las células del cuerpo. El dolor, el miedo está atrapado en las células del cuerpo. Y en las células del cuerpo nosotros tenemos aproximadamente un 70-80% de agua. Nuestro cuerpo tiene agua. Y por ahí en la pantalla vas a ver unas imágenes de una cascada preciosa, una cascada hermosa, que nos indica acerca de unos estudios que hizo un científico que se llama Masaru Emoto. Este científico japonés extrajo diferentes ejemplos de agua en diferentes partes del mundo y notó que cuando el agua está en su estado natural, agarraron el ejemplo y lo metieron en un refrigerador especial donde podían fotografiar cómo el agua se iba cristalizando. Cuando el agua de ejemplo natural se comenzó a cristalizar, creó un cristal de agua hermoso, armonioso, bello. Y luego el científico tomó agua de un lugar contaminado, que había suciedad, que había químicos en esa agua. Tomó el agua, la pasó por un refrigerador especial y entonces el cristal trató de formarse en su belleza, pero no pudo. ¿Por qué? Porque los factores de esa agua contaminada no le permitían. El científico hizo estudios de agua en diferentes formas, tratando de ver cómo la mente, con su influencia psicológica y cómo el campo electromagnético en el corazón afectaban el agua. Entonces trajo agua y varias personas que se metieron a ese estudio le dijeron: bendice al agua, dile te amo, te quiero. Y entonces en diferentes idiomas, francés, alemán, español, japonés, chino, a diferentes ejemplos de agua le estuvieron diciendo te amo, te quiero, te amo, te quiero. Tomaron el ejemplo del agua, la metieron al refrigerador especial y entonces se creó un diamante, bueno, un cristal como en forma de diamante, hermoso, precioso. Y eso alude a algo que está en las Escrituras, porque dice que Dios creador, cuando hizo la creación, vio que todo era bueno. Tu cuerpo, que es creación de Dios, está hecho para la bondad, para el amor, para la belleza, para la verdad. Un aplauso a Dios nuestro Señor. El científico se dio cuenta cómo la energía psíquica y electromagnética en el cuerpo afectan el agua. Dijo: ahora pongan ese ejemplo de agua y ahora maldigan al agua. Díganle: qué fea, te odio, te voy a matar, te voy a destruir. Le estuvieron diciendo al agua esas palabras de desprecio, esas palabras de odio. Tomaron el ejemplo del agua y en el momento en que pusieron la computadora y el microscopio, notaron que esos cristales del agua estaban deformados.
tristes, solos. Nosotros aquí debemos de entender algo. Cuando una mamá abraza a su bebé, cuando un papá abraza a su bebé, papá arroja una energía, una vibración a nivel biológico, energético, psicológico y también espiritual. Pero ahorita hablando de la ciencia, el niño va a experimentar esa vibración de papá o de mamá. Y inmediatamente a través del sistema nervioso va a ocurrir una vibración en el cuerpo humano que va a mandar mensaje aquí al cerebro, a una glándula donde se fabrica un químico especial. Y ese químico especial es como si fueran trabajadores de un restaurante. Estamos recibiendo una receta. ¿Qué es esa receta? De amor, un abrazo, un cariño. Y entonces comienzan a hacer una sopa, un químico de amor, cariño. Se arroja ese químico a la sangre y va esos nutrientes a decirle a los huesos, te amo, te quiero, a la piel, a los ojos, al corazón, a todas partes del cuerpo. La autoestima sube, el sistema inmunológico se hace fuerte. Lo mismo cuando una madre castiga a su hijo, le pega, o un padre le da palabras groseras a su hija o a su hija, esa misma vibración es arrojada. Los niños perciben, mandan una vibración al cerebro y el cerebro dice, ¿qué receta estamos recibiendo? Una de te desprecio, no te quiero, hazte a un lado. Y entonces se crea una sopa o un químico que va a la sangre y va a mandar ese mensaje a los huesos, no te quiero, a la piel, te desprecio, al corazón. El sistema inmunológico baja, la autoestima baja y entonces se queda el miedo atrapado ahí en las células del cuerpo. Pudiéramos nosotros notar cómo entonces, a través de estos estudios, se han hecho varios exámenes, varias formas de entender cómo el agua en nuestras células tienen un efecto muy significativo dentro de la forma de pensar. Y quiero hacer énfasis en eso de nuestra forma de pensar, porque te quiero retar e invitar a que el día de hoy tú te comprometas contigo mismo y con Dios a cambiar tu forma de pensar. Porque tu forma de pensar va a mandar un mensaje a tus células. Una forma de pensar positiva me va a ayudar a crecer mi autoestima y me va a ayudar a vencer el miedo. Pero si acaso yo fallara en el proceso, hay alguien que te acompaña y que te va a levantar 1, 2, 3, las veces que sea necesario, porque nunca te va a abandonar. Un aplauso a Jesucristo, nuestro Señor. Eso le pasó a Pedro cuando él, viendo a Jesús, bueno, él estaba como dormido ahí en la barca y sus amigos, los discípulos, estaban en la barca y de repente los discípulos ven como un fantasma caminando sobre el agua y despiertan a Pedro. Pedro, levántate, Pedro. Y se levanta Pedro. What's up, what's up? ¿Qué ondas? Mira, un fantasma. Y se asustaron, gritaron y dijeron, oye, como que no es fantasma, se me hace que es el Chuy. No, sí es. A ver, mándale un text message a ver si es. Está viendo. Chuy, no andes con tus payasadas. Si en verdad eres tú, dime si eres. Pum, le manda el text message. ¡Zing! Le llegó el text message. Y dice Jesús, sí soy yo, sí es. ¿Y ahora qué hacemos? Y los discípulos, los apóstoles le dicen, dile que si en verdad eres tú, que vayas tú para él. Ay, yo, sí. Ay, hijo de su madre, a ver. Dice, Chuy, aquí los muchachos están diciendo que si de verdad eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Ay, ahorita no va a decir que no. ¿Y qué le va diciendo? ¡Ting! Le llega el mensaje, le dice, sí soy yo, ven Pedro. Yo, dice, sí. Y entonces
Pedro tuvo que poner un pie fuera de la barca y ponerlo donde está el agua. Y tuvo que sacar el otro pie. Dijo, no me hundo, no me hundo. Y tomó el otro paso. Dice, no me hundo. ¿Y qué hace? Que comienza a caminar hacia Jesús. Y de repente las olas que estaban ahí lo comenzaron a intimidar. El miedo, bueno, las olas, el miedo, las olas del interior para nosotros, pero en Pedro las olas le hicieron ruido que quitó la mirada de Jesús y puso atención a las olas. Y en ese momento se empezó a hundir. Señor, ayúdame. Y el Maestro nunca nos abandona. Llegó y levantó a Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Un aplauso al Maestro que nunca nos abandona. Y Él dice, si tú pones la mirada en mí, vas a caminar en fe. Si tú pones la mirada en el miedo, te vas a hundir. Bendito sea nuestro Señor, que nos levanta aún si intentamos caminar en fe. Él no nos va a abandonar. Un aplauso a Jesucristo, nuestro Señor. Él no nos va a abandonar, siempre caminando con nosotros. Muy importante. Aquí dentro de estos estudios del agua, el científico puso a varias personas a que bendijeran el agua con las palabras de esperanza, con las palabras de verdad, con las palabras de honestidad, etcétera, etcétera. En resumen, van a ver que todos los cristales que se formaron con palabras de amor, de bondad, de verdad, fueron cristales que se formaron llenos de armonía y de amor. Los cristales de palabras groseras, de palabras de violencia, de palabras de destrucción, se destruía su armonía natural. Quiere decir que nosotros estamos diseñados para la verdad y para el amor. Y cuando nos tratamos con amor, nuestras células van a responder con amor. Si nosotros nos basamos en el miedo, las células van a responder con miedo. Y por lo tanto van a reaccionar con miedo hacia otras personas. Y lamentablemente eso puede causar también violencia hacia otras personas, inclusive podemos ver como enemigos a otros seres humanos por el miedo que traemos. Puede dañarnos a nivel ideológico en la política, en la religión, en la sociedad, en la cultura, en la familia. Quiero decirles también que el científico agarró agua de una presa en Japón y esa presa, el agua está atorada ahí, y notó cómo el agua, cuando no tiene movimiento, se veía, había perdido su lucidez, su vitalidad, y trajo a monjas, monjes, católicos, budistas, judíos, y los puso alrededor de la presa y dice, oren por el agua por 20 minutos. Y cada uno en su fe comenzó a orar por el agua, bendiciendo el agua. Terminando la oración, tomaron ejemplo de esa agua. Y cuando vieron el cristal del agua después de la oración, se dieron cuenta que el cristal hermoso, armonioso, estaba bello, lindo. Si un científico a nosotros, antes de que entráramos aquí al CDJ o a un retiro o a una asamblea de oración, nos sacaran ejemplo de saliva, sangre, orina y analizaran en computadora esos químicos que hay en los líquidos que traemos en el cuerpo, se dieran cuenta que hubiera rastros de estrés, de oxidación, de formas que nos pueden causar cáncer o artritis o otras formas. Y que tuviéramos una hora santa, una alabanza,
media hora de oración, un congreso, un retiro, un espacio santo como el CDJ, y que al salir el mismo científico nos tomara ejemplo de la saliva, la sangre y la orina, notara que hay menos antioxidantes, que las células se han rejuvenecido, que hay químicos de alegría, de gozo, y que la persona se ha renovado. La persona que hace oración recibe bendición para su cuerpo, su mente, su espíritu, su corazón y todo su ser. ¿Quién cree en el poder de la oración? ¿Quién cree en el poder de la oración? Cuando tú oras te relacionas con el ser más amoroso de la creación, el ser que no te rechaza. Si las células que nosotros traemos en el cuerpo están llenas de armonía, de amor, simplemente con el hecho de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de entender, va a cambiar también el estado de nuestras células. Se han hecho estudios diferentes, inclusive de grabaciones de personas que su voz está guardada en archivos auditivos. Se pone la voz de Hitler influenciada en un vaso de agua, se toma el ejemplo y lo que sale como resultado del agua en la voz grabada de Hitler sale un cristal totalmente horrible. En la voz de la Madre Teresa de Calcuta sale un cristal hermoso. Las palabras de odio destruyen nuestra autoestima y nos hacen vivir en el miedo. Se han hecho estudios también de música clásica, cómo la vibración de la música clásica o música que nos anima a ser mejores causa cristales hermosos en el agua. Y música que arroja una desarmonía como el rock pesado o con palabras groseras crea un cristal en desarmonía. Aquí el punto es, tú, ¿qué calidad de pensamientos quieres generar? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres tú vivir bajo el dominio del miedo o quieres tú vivir bajo el dominio del amor? ¿Cuál es lo que tú te quieres comprometer o forjar en tu vida? Nosotros pudiéramos decir que la persona más equilibrada que ha existido en la humanidad es un joven llamado Jesús del pueblo de Nazaret. Un aplauso a Jesucristo. Su cuerpo, todo su ser, su mente, su corazón, su espíritu, todo su cuerpo. Imagínate la calidad de células de Jesús. Todas sus células arrojando luz de amor, de misericordia. Vamos a encontrarnos que eso lo estamos hablando a un nivel bioenergético en el cuerpo. Pero si habláramos a nivel espiritual, su alma limpia, su alma incorrupta, era capaz de arrojar una luz alrededor de él que inclusive los demonios lo podían identificar. Porque cuando él llegaba a una sinagoga, los demonios gritaban: ¿a qué has venido, hijo de David? ¿A torturarnos? Y Jesús, con un comando de autoridad, hacía que se callara aquel demonio y que saliera de esa persona a quien estaba torturando. Un aplauso al liberador, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí algo que pudiera comentar es de que este hombre, Jesucristo, nuestro Señor, pasó por un suplicio muy grande. ¿Por qué? Porque Él tuvo que enfrentarse con la muerte, tuvo que enfrentarse con el pecado, tuvo que enfrentarse con el qué dirán, tuvo que enfrentarse con las autoridades religiosas, políticas y jerárquicas.
Se tuvo que enfrentar con egos muy inflados. Se tuvo que enfrentar con egos desinflados. Se tuvo que enfrentar con gente que le decía: tú loco, a ver si en verdad eres el mero mero, bájate de la cruz. Se tuvo que enfrentar con la violencia del pecado que lo maltrató. Nuestro pecado maltrató el cuerpo de Jesús, abriendo llagas por diferentes partes de su cuerpo, recibiendo una corona de espinas, recibiendo azotes y un suplicio, como si Él hubiera sido un gran pecador, como si Él hubiera sido una persona violenta, mala. Él tuvo una crisis ahí en el huerto, en el jardín de los olivos. Tuvo que enfrentarse, tuvo que mirarse, tuvo que ver quién era Él y hacia dónde iba. Y cuando Él tuvo que enfrentarse con el miedo a morir, tuvo que decirle, así como María le dijo así a Dios: Jesús, 1, 2, 3, 4, 1000 veces le tuvo que decir sí a Dios. Y ahí en el jardín dice: Padre, que no se haga como yo digo, sino como tú dices. Ese sí fue muy fuerte, porque se mantuvo en un suplicio tan fuerte que su carne se abrió por toda la violencia causada por el miedo. ¿Por qué comento de esto de Jesús, de su suplicio? Porque entonces Él recibe una muerte muy cruel, pasa por un suplicio, muere desnudo en una cruz, toda su sangre vaciándose por todos los agujeros causados por la violencia. Y Él, aún ahí, en medio del suplicio: Padre, no te siento en mi corazón, pero aún cuando no siento tu presencia, te digo, Padre, que en tus manos encomiendo mi espíritu. Pega un grito y su corazón se revienta. Cuando se revienta su corazón, entonces el plasma se va por un lado y los glóbulos rojos por otro. Ya muertos, sus amigos van, piden permiso para bajar el cuerpo, van y compran telas y perfumes y regresan rápido. Ya con el permiso lo bajan de la cruz, no hay tiempo para lavar el cuerpo, prepararlo y meterlo en la tumba. Rápido lo meten, le ponen la tela, lo envuelven como si fuera una momia, cierran la puerta, una roca ahí en la entrada de la tumba, y se tienen que retirar porque viene el santo sábado, muy respetuoso para los judíos. María Magdalena el domingo en la madrugada le dice a Pedro y a los: ¿quién me ayuda para ir a remover la piedra? Y mira, con miedo, María Magdalena agarra 2, 3 mujeres y ahí van tempranito, porque ella quiere preparar el cuerpo de su Señor. Y llega con la sorpresa de que han removido la piedra, y se mete a la tumba con la sorpresa de que no hay cuerpo, y se asusta. Sale y ve a un jardinero, le dice: por favor, si tú te lo llevaste, por favor, si tú te lo llevaste, dime dónde dejaste a mi Señor. Y el jardinero le dice: María, y en ese momento se le abren los ojos espirituales y reconoce a Jesús: Maestro, estás vivo, otra vez vamos a ir a tomar café y a platicar. María, espérate, hay otras cosas que necesito hacer. Ve, dile a tus hermanos que estoy vivo. Diles que el amor ha triunfado. Y María corre y le dice a Juan y le dice a Pedro y a los demás, y ahí viene Pedro y Juan. Llega Juan primero y después Pedro, y se meten, y cuando ven la tela creyeron. ¿Por qué cuando vieron la tela creyeron? Porque Jesús fue envuelto como si fuera una momia. Pero cuando vieron la tela, vieron que no estaba el cuerpo, estaba el cascarón desinflado. Porque el cuerpo de Jesús, el amor encarnado, cuando regresó a la vida, se llenó de una luz que hizo que su cuerpo entrara a la dimensión del cuerpo resucitado.
Un cuerpo que puede estar en miles de lugares al mismo tiempo. Un cuerpo que no necesita atravesar paredes para estar aquí en el CDJ. Un cuerpo de una persona íntegra de mente, de corazón y de cuerpo, que en su vida terrenal tenía una luz preciosísima que armonizaba y que ahora resucitado ha dicho en su testamento de resurrección: he triunfado sobre el miedo, el pecado, la muerte y el demonio. Si tú te acercas a este ser de amor, Él te va a ayudar a vencer los miedos naturales, sobrenaturales, los miedos socializados, aprendidos. Inclusive te va a proteger de los ataques de Satanás. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. El amor ha triunfado, porque dice ahí en el Apocalipsis que cuando va a venir el juicio final, un ángel poderoso grita: ¿quién es digno de acercarse al trono del Rey, de Dios Padre, y tomar de su mano el rollo de la sabiduría? Se gritó en el cielo, en la tierra, en el ultramundo. No se encontró persona alguna. Entonces dice Juan: empecé a llorar. Ni los ángeles, ni los seres humanos, ni los demonios dijeron: yo soy digno. Entonces alguien le dice a Juan: Juan, mira y ve que un joven, como un cordero que había sido degollado, se acercó a Dios Padre y platicó con Él. En el juicio final va a ser: ¿cuánto has amado aquí en la tierra? Dios, que es amor, nos va a preguntar: hijo, hija, ¿cuánto te pareces a mí que soy amor? En el juicio final va a decir: hijo, ¿basaste tus acciones en el amor o en el miedo? Hijo de mi corazón, hija de mi corazón, estás diseñada para vivir en el amor. Estás diseñado para vivir en el amor. ¿Y a quién le creíste más? ¿Al miedo o al amor? Como a Pedro: Pedro, no despegues los ojos de tu maestro. No le hagas caso a las olas del miedo, porque estas no vencen al amor. El amor vence a las olas de tus miedos, de mis miedos, de los miedos de la humanidad. Y Jesús le dice a Dios Padre: Dios Padre, mira mis llagas en mis manos y mis pies y en mi costado. Todo lo que soy yo, todas mis fuerzas, todas mis energías allá en la tierra, las gasté hablando de ti, predicando de ti, viendo, conociendo a otros, dándoles a conocer de quién eres tú, Padre. Y debido a que hablé de ti, me torturaron, me maltrataron, me condenaron a muerte. Todo lo que soy yo, Padre, te lo he entregado, inclusive mi vida. Y Dios Padre, que es amor, dice: hijo de mi corazón, todo tú te entregaste a mí. Ahora todo lo que soy yo, en mi autoridad y en mi poder, te lo entrego a ti. Y Jesús en ese momento recibe el nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el ultramundo reconocen que Jesús, el amor encarnado, es el Señor y está vivo. El amor encarnado ha triunfado sobre el miedo. Ha triunfado el miedo. Y el que es amor te dice: hijito de mi corazón, hijita de mi corazón, yo sé que hay miedos en ti. Ven conmigo. Yo te voy a enseñar a triunfar sobre las olas del miedo. Hijita, hijito de mi corazón, yo te voy a ayudar a vencer el miedo. Y si caes en el proceso, yo te voy a levantar. ¿Quién confía en Dios? ¿Quién confía en Jesucristo? Te voy a invitar a que hagamos una oración breve de sanación.
Y en esta oración breve de sanación vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo. Ahí donde estás, sentadita, sentadito, pon las manos en tu corazón. Di conmigo estas palabras. Cierra tus ojos, te invito a que cierres tus ojos. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús. Di conmigo, Jesús. Jesús, yo creo en el poder de tu resurrección. Tú eres el amor encarnado, el amor vivo, resucitado. Con tu poder, Señor, tú me ayudas, tú me sanas, tú me transformas, tú me levantas, tú me inspiras, tú me llenas. Oh Jesús, manso y cordero, misericordioso cordero, amorosísimo cordero de Dios. Yo creo en ti y el poder de tu resurrección. Trae a tu mente en esos momentos esa imagen preciosa de Jesús, humilde, sencillo, entrando a tu corazón, porque Él responde. Descalzo, con una sonrisa, te da un abrazo y te dice: yo te conozco, yo te amo, yo te acepto, no te rechazo, no te pido cuentas, confía en mí. Y Jesús te dice: llévame a una memoria con tu mamá. A la primera memoria que se te venga a la mente, donde tu mamá te regañó, te pegó, te rechazó, te hizo algo que te dolió. Aunque sea una memoria pequeña, mírate ahí, ¿qué edad tenías cuando eso ocurrió? Y mira a Jesús ahí presente, a María Santísima, a José ahí presente. Y ahora, a la edad que tienes, mira a los ojos a tu madre ahí en el interior y dile: mamá, madre, esto que me hiciste, esto que ocurrió en ese momento, me dolió mucho, mamá. Y yo hoy, en el amor de Cristo Jesús, yo te digo, madre, que yo te perdono y te dejo libre. Madre, yo te perdono y te dejo libre en el nombre de Cristo Jesús. Mira a tu madre llorar y te dice: hija, hijo, perdóname, porque no supe lo que hice, lo que hago. Hijo de mi corazón, hija de mi corazón, perdóname, porque no supe, no sé lo que hago. Mamá, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús y te dejo libre. Dale un abrazo a tu mamá ahí en el interior. Dale un abrazo. Y ella llorando te dice: perdóname, hija, perdóname, hijo. Y un ángel precioso lleva a tu mami, a tu mamá, a donde ella se encuentra. Ahora Jesús te dice: llévame a una memoria con tu papá. Algo que te hizo, algo que ocurrió, una circunstancia que te dolió, que te lastimó, que te hizo sentir rechazado, rechazada. Mírate ahí a la edad que tenías y dile: ahora a tu edad que tienes, mira a los ojos a tu padre y dile: papá, padre, esto que tú me hiciste, esto que ocurrió, me dolió mucho, padre, papá. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo te perdono y te dejo libre. Papá, padre, yo te perdono y te dejo libre. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, papá, yo te perdono
y te dejo libre. Mira a tu padre que se le salen las lágrimas y que te dice: hija, hijo, perdóname. No supe lo que hice, lo que hago. Hijito, hijita de mi corazón, perdóname, porque no supe lo que hago. Y nuevamente dile a tu padre: papá, yo te perdono en el nombre de Cristo Jesús y te dejo libre. Dale un abrazo a tu padre. Y él es llevado por un ángel de luz a donde se encuentre tu padre en estos momentos, tu papá. Y ahora mírate a ti mismo, a ti misma. Y fíjate si hay un miedo en tu interior. Miedo a hacer un negocio, miedo a aprender un nuevo idioma, miedo a decir perdón, te quiero, miedo a hacer ejercicio, miedo a estudiar, miedo a crecer, miedo a perdonar. Cualquiera que sea tu miedo en los diferentes niveles, imagínatelo como cadenas. ¿Y dónde está ese miedo? ¿Dónde lo puedes percibir en tu cuerpo? ¿En tu estómago? ¿En tu garganta? ¿En tu pecho? ¿En tu frente? ¿En tus manos? ¿En tus pies? Donde sea que puedas identificar ese miedo, di conmigo estas palabras: células de mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, ábranse a la luz de Cristo. Reciban luz y liberación. Reciban luz y sanación en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así es. Así lo creo. Gracias, Señor. Y te vas a imaginar un rayo de luz poderosísimo cayendo sobre ti. Jesús resucitado está aquí presente, derramando su luz de amor, de misericordia sobre ti. Y en el momento en que esta luz preciosa cae sobre ti, las cadenas se revientan. Las cadenas se revientan. Los bloqueos se dispersan. Y vas a ver cómo las cadenas caen al piso y se hacen trizas, se hacen polvo. Esta luz preciosa hace que las cadenas se revienten y se hagan polvo. Y Jesús se acerca a ti y te da un abrazo y te dice: aquí estoy contigo. Yo te amo. El amor triunfa. Mi amor ha vencido los miedos. Yo no tengo miedo y estoy contigo para ayudarte a que no tengas miedo.